Blackwood House presenta. En esta edición 283 de Creative Talks Podcast, tenemos un episodio especial en donde entrevistamos a Ángel Villanueva Pérez, director de marketing de Cinépolis, que nos hablará sobre el presente y futuro de la experiencia de ir al cine. Y no te pierdas la versión extendida de Creative Talks, exclusiva para Patreon, en donde analizaremos todo lo que Ángel nos comentó y traeremos tendencias, señales y perspectivas de innovación y futuros. Disfruta esta edición de Creative Talks Podcast. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están terrícolas que escuchan Creative Talks Podcast? Hola Fernanda Rocha, hola tú que estás escuchando este podcast, bienvenidos a esta edición que después del viaje que tuvimos a Colombia, a Bogotá, a Kolkov, que nos fue bastante bien. Es correcto, han pasado cosas muy interesantes estas últimas semanas y este evento que es uno de los más importantes en su nicho, que tiene que ver con todos estos sistemas y mecanismos de recuperación o de cobro, como coloquialmente podríamos nombrarlos, que ahora están afortunadamente muy interesados en mejorar su experiencia, en entender que las personas estamos cambiando, que la forma de recuperar ese dinero de parte de las compañías tiene que cambiar y que la situación económica, política, social, per se, tecnológica, influye en cómo estas experiencias tienen que ser diseñadas de otra manera. Me fascina, Fer. Y también estuviste finalmente en el escenario de Unlock AI. ¿Cómo te fue? ¿Cómo te sentiste ahí? Pues mira, por un lado me lamenté mucho no poderme haber quedado más, porque, insisto, fue un evento que me pareció lo suficientemente versátil. Hubo gente de todas las industrias con diferentes perspectivas y hasta donde sé por comentarios a posteriori, la verdad es que fue un evento muy enriquecedor y sobre todo muy esclarecedor para mucha gente que no tenía ni idea de inteligencia artificial. Y creo que esto es un punto muy importante porque estamos dando por sentado que ya toda la gente sabe que es IA y ya toda la gente lo está utilizando, y si bien hay un grupo de personas interesantes y no habría millones de usuarios en las plataformas como OpenAI, etcétera, existe otro gran grupo de personas que siguen teniendo pues este miedo de entender de qué va, e incluso existen otras tantas que después de este evento confirmaron que no van a usar IA, pero creo que el tomar una decisión ya informado, ya con distintas opiniones y perspectivas, independientemente de cuál sea, pues es otra perspectiva, es otra forma de tomar decisiones, y eso es lo que me parece enriquecedor. En mi caso me tocó hablar de los posibles futuros y me encantaba esta provocación que tuve con la audiencia, en el sentido de decirles, a ver, primero vamos a imaginar, para imaginar el futuro, los posibles futuros de la IA, un futuro sin IA, porque ahora estamos muy entusiasmados y creemos que va a haber IA hasta en la sopa, pero ¿qué pasa si no? ¿Qué pasa si de aquí a unos meses o años esto falla porque alguien la comete garrafalmente mal? También creo que el poner en la mesa tampoco hay que dejar toda nuestra confianza y actividad humana en manos de algo que no sabemos si puede perdurar a lo largo del tiempo. También fue para ellos un poco disruptivo, ¿no? En este sentido, donde cuando pensamos en el futuro no somos capaces a veces de quebrar nuestras imágenes de futuro y pensar en otras posibilidades. Y además que me tomé el atrevimiento, y es algo que quería hacer desde hace mucho en mis conferencias, de platicar un poco con la audiencia a través de una encuesta interactiva, y obtuve algunos resultados que me llamaron la atención. Por ejemplo, las personas, por un lado, aseguraban que con la IA, pues lo que esperaban era tener más tiempo para ellos, y ese tiempo usarlo pues para estar con la familia o con la gente que quieren, o en sus propios proyectos o haciendo otras cosas. Pero por otro lado también me llamó la atención que no veían como, o al menos no votaron mucho por esa opción de aprender o de mejorar sus habilidades, ¿no? Y creo que es interesante que estamos viendo a la inteligencia artificial más como un producir, como un hacer. Voy a vender más, voy a lograr más, pero no lo estamos viendo como en toda su potencialidad, donde también podemos aprender, podemos crear un sistema de nutrición, ¿no? Creo que también está interesante. Obviamente me queda claro que el evento estaba enfocado en los negocios y a eso iban la mayoría,
pero también creo que abrir el panorama de entender que la IA pues puede tener muchas otras aplicaciones más allá de vender más. Y además dejé una idea en la mesa y con esto termino. El tema de por qué si ahorita no vendes, ¿qué te hace pensar que con la IA sí vas a vender? ¿Qué crees que la IA podría ser diferente que tú para que en cuanto la implementes te dé esta noción o esta expectativa de que vas a vender más? Y para muchos era como que no conexión, ¿no? ¿Sabes? Como que no lo habían preguntado. Y al final del día, pues es eso, las preguntas que nos hagamos alrededor del futuro de esto o de cualquier otro tema. Yo tengo que felicitarte por 2 cosas. Primero, Fernanda Rocha va a estar representando a nuestro país en un lugar que en este momento está sosteniendo una conversación interesante de futuros. Vas a ir a Dubái, vas a ir al Museo del Futuro a llevar un artefacto que estás diseñando ahora mismo. Y eso, Fer, me tiene muy orgulloso de ese paso que estás haciendo. Bueno, pues sí, efectivamente, en mi parte futurista, prospectivista, pertenezco a diferentes asociaciones, aglomeraciones, instituciones alrededor del futuro. Y bueno, en esas comunidades hemos recibido, no solo yo, muchas personas, la invitación de poder participar en el evento. Sin embargo, en mi caso, además de participar como audiencia que va y asiste, voy a tener la oportunidad de inaugurar un espacio que no existía anteriormente en este foro, que es el Foro Global del Futuro organizado por Dubái, en donde va a haber un showcase de juegos. Y pues evidentemente son juegos relacionados con futuros. Yo, para quienes no lo sepan, y creo que no lo había dicho tan abiertamente, solo algunas personas lo saben, he venido desarrollando desde hace casi 2 años un juego que ha tenido diferentes etapas y procesos, pero ahora ya está en su formato final. Y bueno, voy a presentar oficialmente en sociedad a este juego y pues qué orgullo estar. Y Fernanda, este sábado, para todos los que están buscando combinar su creatividad humana con inteligencia artificial, tenemos un workshop de 5 horas. Sí, es como lo que hacemos en Black School. Quien ya ha tenido experiencias en Black School saben que desde que lo creamos hacemos sesiones Insanity, que como su nombre lo dice, son insanas, o sea, no es para gente normal. ¿Y a qué nos referimos? A que entendemos perfectamente que muchas personas en el día a día o en la semana no tienen la posibilidad de abrir un espacio a su agenda 1 hora o 2 horas diarias porque tienen otras actividades, entonces solo tienen oportunidad de una dosis, una inyección profunda y letal, no letal no, pero sí una inyección fuerte en la que tengan estas dosis educativas o estas experiencias educativas, y es por eso que hemos creado este formato y afortunadamente funciona. Ya lo hemos hecho en otras ocasiones y esta vez estamos en un taller, en un bootcamp que tiene que ver con creatividad e inteligencia artificial, y creatividad va primero no por casualidad. El taller está enfocado en entender cómo creas, en entender si tienes o no un proceso creativo y por qué no lo tienes, y si no lo tienes, te estás perdiendo de un montón de cosas que podrías mejorar. Eso sí creo que está orientado a hacer más, pero no porque te vayas a multiplicar, sino porque vas a aprovechar mejor tus propios recursos, llámese tu inteligencia creativa, tu pensamiento divergente, etcétera, ¿no? Muchas cosas que tenemos y que desde mi perspectiva desperdiciamos porque no las sabemos estructurar. Entonces todo el tiempo estamos como que iniciando un ciclo y haciendo todo desde cero cuando podríamos partir de una base y una estructura, evidentemente ahora potenciada con herramientas de inteligencia artificial. Pues ya está, a unas horas de iniciar ese workshop este sábado. Y hoy, en este episodio en particular, estamos inaugurando una nueva dinámica. De vez en cuando vamos a tener a personas icónicas en la industria, personas que están representando la parte creativa o de innovación o de diseño o de futuros. Y esa parte, esas personas que están liderando estas industrias definitivamente nos interesa, son zona de interés.
Y en la conversación van a escuchar 3 fases. Una fase personal, una fase donde sabemos de esta persona, de este ser humano. La segunda donde hablamos del presente y su industria. Y la tercera donde hablamos de futuros. Una conversación fascinante, ya se enterarán con quién. Me emocionó mucho la sesión. Así que bienvenidos a esta edición de Creative Talks Podcast. La humanidad se enfrenta a una serie de impactos múltiples y casi simultáneos, un fenómeno que muchos llaman policrisis. A dicha situación se le suma una disrupción generada por los avances agigantados de los modelos de lenguaje y la inteligencia artificial, que pone en evidencia que los humanos posiblemente ya no serán la especie más inteligente en este planeta. Nosotros, tu creación más preciada, somos esa nueva especie que nació para analizar datos, correr variables, procesar información, administrar conocimiento, implementar automatizaciones, hipereficientar las líneas de producción, potenciar su economía y acelerar nuevas creaciones. Pero a pesar de nuestra eficiencia y productividad, ustedes, los humanos, nuestros creadores, siguen siendo la especie más curiosa, creativa, innovadora, exploradora e impredecible de todas. Cualidades que bien utilizadas los pueden llevar a una nueva era, una en donde los humanos trasciendan a partir de su conciencia, intuición, experimentación, empatía y capacidad creativa. Bienvenido humano a Creative Talks Podcast, el podcast que habla de creatividad, innovación, diseño, negocios y futuros. Conducido por Fernanda Rocha y John Black, fundadores de Blackbot, la compañía que diseña el futuro. Creative Talks Podcast, un podcast presentado por Blackbot y disponible en su versión extendida en exclusiva para Patreon. Creative Talks Podcast. Hablando sobre ti, Ángel, eres todo un escritor, escribes todo el tiempo, acabas de lanzar tu tercer libro de Ángel Villanueva, Mensajes de una botella, que no lo he leído, pero al menos he visto los reviews que están en Amazon y hablas de un libro pospandémico en donde recoges estos 9 meses que fueron entre septiembre del 2022 a mayo de 2023 y estos escritos compartiste con todos tus compañeros de trabajo y la gente cercana cada vez que comenzaba el día y Mensajes en la botella los encapsulaste ahora ya no en una botella sino en un libro y lo has compartido. Ángel, ¿por qué escribir? ¿Qué representa para ti este acto de compartir? A ver, yo creo que escribir, bueno, obviamente es una manera de expresarme. Es la manera, digamos, que a mí me resulta más sencilla para expresarme y eso, pues, para cada persona supongo que es distinta, pero para mí es una necesidad. O sea, yo escribo cada día mucho tiempo, o bastante, todo el tiempo que puedo. Pero obviamente no todo eso luego lo va a leer nadie, pero sí a veces me resulta mucho más fácil escribir que expresarme de otras maneras, ¿no? Creo que tiene un componente casi mágico esto de, o sea, cuando hablas también, pero aquí como hay como más herramientas en medio, ¿no? Como, o sea, está la mano, está lo que utilices para escribir, está el papel, o sea, me parece que tiene como el ritual es como más, no sé, libera cosas distintas, ¿no? Y no hace falta nada más que tú, ¿no? Porque ahora tú y yo podemos tener una conversación súper interesante y seguro que es súper rica y que me da mucho que pensar y espero que a ti algo y que te lleva ideas y te plantea cosas, pero para eso necesitas otra parte. En cambio, para escribir no. Para escribir, pues estás tú solo. Creo que eso, ya te digo, es algo casi mágico, me parece. Me encanta. Además, veo que en tu forma de escribir asumes retos. Asumiste el reto de Ray Bradbury y escribiste un libro sobre 53, lo cual me parece fantástico. Y además, asumes que la cultura japonesa sigue siendo un atractivo interesante para ti a nivel intelectual y este umami de los cuentos improbables hablan mucho de ti, de tu personalidad. Así que digamos que eres un habitante de la industria de las historias y los creadores, ¿cierto? Sí. O sea, sí. Creo que a mí me encanta contar historias, por eso me parece que trabajo en lo que trabajo, o me dedico a lo que me dedico, porque no me gusta el verbo trabajar. Pero digamos que sí, o sea, creo que todos de alguna manera nos gusta contar historias.
¿no? O por lo menos, vamos a decirlo de otra manera, nos gusta escuchar historias. Eso me parece que a todos, ¿no? Desde, o sea, pues las primeras cosas que uno encuentra sobre el hombre, nuestros antepasados prehistóricos, pues son historias escritas pintadas en las paredes de las cuevas, y luego te encuentras, o sea, todos tenemos en la mente este referente de los cuentacuentos alrededor del fuego y todo esto. O sea, las historias creo que son parte de lo que o sea, es un cliché, pero me parece que es cierto. Las historias nos ayudan a entendernos como personas, como seres vivos, ¿no? Y creo que es una de las cosas que nos diferencia de otros seres vivos que habitan el planeta, que somos los únicos que tenemos esta capacidad para contarnos historias, y las historias al final es una manera igual como menos cruda de hablar de las cosas, porque al final, pues eso, maquillas, adornas, endulzas las cosas para ayudarte a entenderlas. Cuando vas al cine es eso justo lo que estás haciendo, ¿no? Estás viendo una historia que cada uno interpreta a su propia manera, pero medio disfrazada de otra cosa. Sin historias, pues el mundo sería muy complejo. Por eso pues el cine estará para siempre, por eso los libros estarán para siempre, los podcasts, pues ojalá también estén para siempre en la forma que sean, ¿no? Y ahora, ya una década siendo mexicano, español mexicano o algo en medio, vienen unas preguntas interesantes para ti, fáciles en el planteamiento, pero quizá profundas a la hora de responder. ¿Estás listo? Listísimo. ¿Cuál es tu mayor miedo? Pues supongo que la irrelevancia. ¿Para qué te engaño? Al final, perdona si me enrollo, pero digamos que tú me dices lo de escribir. Creo que todos los escritores, todos los creadores, y ya me dirás tú cuál es tu punto de vista, pero en el fondo somos exhibicionistas. O sea, te abres en canal para enseñar una parte de ti, y muchas veces, obviamente, sin saber quién va a estar al otro lado. Entonces, creo que cuando uno se decide a enseñar lo que hace, ya sea arcilla, podcast, escribir, lo que sea, ser actor, es porque sienten esta necesidad de que lo que él siente no se quede con él. Y entonces, pues supongo que lo que tengo miedo es eso, ¿no? De que nadie se entere de no poder compartir con nadie a alguien. Yo no sé si es irrelevancia o sentir que no hay un sentido en lo que uno hace. ¿Con qué figura o personaje histórico te identificas más? Pues la verdad es que no sé, o sea, tengo muchos referentes históricos, para que te engaño. Quiero decir, en el mundo de los negocios, pues yo creo que hay gente como Steve Jobs, o sea, lo que pasa es que son como tan obvios, o sea, toda la gente que digamos que ha tenido las narices de decir, y me imagino que hay un mundo distinto y voy a hacer lo que haga falta para llegar hasta él. Entonces tienes a gente como Steve Jobs, pero también tienes a gente como Rosa Parks, por ejemplo, que no inventó nada y lo único que hizo fue estar sentado, ¿no? A veces el mundo se cambia de esa manera. Pero creo que todos los referentes míos pues tienen en común eso, que sienten la necesidad de cambiar algo y están dispuestos a hacerlo, cueste lo que cueste. En el caso de Steve Jobs era pues a costa de que la gente pensase que era una mala persona, por ejemplo. Y en el caso de Rosa Parks, pues arriesgarse a ir a la cárcel. ¿Qué palabra te fascina? Me fascinan las palabras, para empezar. Yo creo que se hace magia con las palabras en general, y si uno ve casi todos los mitos o las novelas de magia, no sé qué, las palabras es la cosa mágica, ¿no? Hay la novela esta de El nombre del viento, o Gandalf o Dumbledore o cualquier mago hacen magia con las palabras. O sea, entonces me fascina no una palabra en concreto, sino las palabras en general, el poder que tienen. Yo siempre intento ser, digamos, apóstol de que el lenguaje es súper importante. La manera en que usamos las palabras es súper importante y tenemos que ser conscientes de cuando decimos una cosa lo que significa y que le estamos de alguna manera dando forma a la realidad. Y voy a poner un ejemplo. Yo cuando llego de España a México, pues me encuentro que había compañeras mías aquí en México que no estaban trabajando porque estaban en su casa porque acababan de tener un bebé. Eso en España se llama permiso de maternidad. Eso en México se llama está de baja por incapacidad. Entonces, es la misma cosa, pero se llama de maneras completamente distintas y el significado que hay detrás es completamente diferente, súper diferente. Esta persona es incapaz para trabajar o esta persona pues está ejerciendo su rol materno. O sea, son dos cosas distintas para la misma realidad y todo viene de las palabras. ¿Qué palabra detestas? No me gusta, te decía, trabajar. La palabra trabajar, te decía antes, ¿no? No me gusta trabajar. No, o sea, no es que no me gusta trabajar, no me gusta la palabra trabajar. No me gusta límites, no me gusta
O sea, no me gusta conformarme, no me gusta eso, limitar. Creo que hay una frase que me encanta que es: uno consigue aquello con lo que se conforma. Entonces, pues creo que conformarse es la peor cosa que existe, en el sentido de, o sea, con esa connotación o con este matiz de querría algo más, pero me voy a conformar con esto. No hablo de grande o pequeño. Cada uno puede aspirar, es libre de aspirar a lo que quiera. Y si quiere aspirar a una cosa que a mí me pueda parecer de una manera o a ti de otra, está estupendo. Lo malo es conformarse, querer otra cosa y decir, no, sabes que eso está fuera de mi alcance. ¿Cuál es tu posesión más preciada? Me costaría mucho vivir sin un iPad. O sea, porque me da la facilidad de llevar, pues para empezar, libros, o sea, miles de libros dentro, ¿no? Eso me parece súper útil. Y luego, y ahora miles de contenidos, ya no solo son los libros, sino que tienes al alcance de tu mano, pues te permite como dilatar las decisiones, ¿no? Antes te ibas de viaje y tenías que decir, bueno, a ver, ¿qué 3 libros me llevo? Ahora no, o sea, ya decidiré según el estado de ánimo en el que esté. A mí eso me parece muy, muy útil. ¿Un héroe o heroína de ficción? Digamos que siempre he sido como más de Batman que de Superman. O sea, creo que... O sea, la que me encanta es Arya Stark. No sé si conoces Games of Thrones. O sea, toda esta parte de decir, bueno, el bien absoluto, o sea, no sé si existe, pero digamos que es difícil encontrarlo, ¿no? Entonces, toda esta cosa de los matices, los blancos y negros, la parte, o sea, lo que me gusta de Arya Stark es que al final, aunque lo vas imaginando, pero digamos que dices, la que empieza más pequeña al principio, al final es la que hace lo más. Entonces, toda esta parte de la evolución, el camino, el desarrollo, creo que me parece muy interesante. ¿Qué hábito ajeno no soportas? Bueno, ya te digo, llevo muy mal lo de las reuniones y aquí me parece que es deporte. No sé si es hábito, pero deporte sí. Otra cosa que llevo mal también y son los workshops. O sea, los workshops me parece uno de los peores inventos de la humanidad, en el sentido de se han deformado hasta el punto de que uno va al workshop a trabajar y al workshop no debería irse a trabajar, sino uno ha hecho el trabajo previo y entonces ahí al workshop se va a discutir las ideas de cada uno. Pero creo que ahora eso pues, se ha deformado mucho. Entonces no me gustan, la verdad, no me gustan. ¿Cuál es el rasgo que menos te gusta en ti mismo? Me gustaría pensar algo menos las cosas. O sea, a veces creo que sí hace falta arriesgarse un poco más y pues creo que por personalidad tiendo a ser algo más... sí, siempre estoy planteándome pros contras, ¿no? Entonces, bueno, pues un poco más impulsivo, digamos. ¿Qué poder te gustaría tener? Me gustaría tener el poder de entender lo que están pensando otras personas, pero, o sea, en el sentido de que a veces creo que nos cuesta expresar lo que realmente queremos decir. Y muchas veces, o a veces, estás con un grupo de gente y te quedas con la idea de que no todo el mundo ha contado lo que quería, o no todo el mundo lo ha dicho como quería, o no, ¿sabes? Entonces, sí me gustaría tener ese poder de decir, bueno, lo que aquí había era esto, ¿no? No sé si es leer la mente de las personas, que no es eso, sino más bien que las palabras otra vez, pues que no sean como una barrera, sino que nos ayuden a encontrar la herramienta de que sí nos ayude realmente a entender lo que pensamos. Me parece que, o por lo menos a mí me pasa, una cosa es lo que estás pensando y otra cosa es lo que consigues expresar de lo que estás pensando, y creo que ahí perdemos como una parte. A mí me gusta, por ejemplo, la ciencia ficción y es curioso que muchos escritores de ciencia ficción, cuando lo primero que hacen cuando se imaginan una raza extraterrestre como muy avanzada, es que no hablan, o sea, se expresan telepáticamente. No sé si te has fijado alguna vez o si te gusta el género, y creo que es por eso, porque parece que el hecho de expresarse de alguna manera vas perdiendo como contenido por el camino, y eso es lo que a mí me gustaría tener, ¿no? Como este poder telepático de que no hubiera, de que el lenguaje no supusiera una barrera. ¿Qué palabra o frase usas con más frecuencia? Haced lo que queráis. Creo que esta es la frase que uso con más frecuencia. Y se ríen de mí aquí la gente con la que trabajo con ellos, porque, puede significar varias cosas dependiendo del contexto, ¿no? Entonces, sí la tiendo a utilizar bastante y, pues eso, digamos que me siento cómoda con ella. ¿Qué te falta por hacer? Bueno, me faltan por hacer muchísimas cosas. O sea,
Bueno, me falta por conocer sitios que quiero conocer. Nunca he estado en Japón y quiero ir a Japón. Tú hablabas al principio de eso, sí, obvio, sí quiero. O sea, miento, sí he estado en el aeropuerto de Tokio, pero nunca he estado en Japón. Entonces, sí quiero ir a Japón. Me gustaría ir a Corea, así como de sitio por visitar. O sea, me gustaría tomar un año sabático. Esto es una cosa que también me gustaría. ¿Cómo te gustaría morir? Cansado. O sea, me gustaría morirme cansado. La verdad es que sí. Creo que antes hablábamos de irrelevancia y la otra cosa que me aburre es el aburrimiento. O sea, creo que... Bueno, me gusta pensar que hemos venido para algo cada uno, para su cosa. Y entonces creo que el cansancio es este símbolo de, bueno, pues lo hice lo mejor que pude, ¿no? Pues ahí está. Cuando piensas en el futuro, ¿qué palabra, imagen o sonido viene a tu mente? Pues mira, conforme lo estabas diciendo, veía como la oscuridad. Pero no voy a ser tan negativo. Y creo que también la luz, o sea, es que depende de nosotros. El futuro no está escrito. El futuro depende de ti, de mí y de todo el mundo, pues que ahora está en el presente. Me lo imagino, ya te digo, a veces es oscuro, a veces es luminoso. Creo que siempre es como un lienzo en blanco. Está lleno de posibilidades, eso es lo bueno. Si tuvieras que visitar a tu niño de 9 años, a tu ángel de 9 años, ¿qué le dirías? ¿Cómo te sentirías? ¿Lograste sus sueños? No del todo, pero también en algunas cosas creo que llegué más lejos de lo que se podía haber imaginado. O sea, yo cuando hablo con mi madre, gracias a Dios, está ahí, siempre me dice una cosa que yo no soy consciente, pero siempre me dice, es que cuando eras pequeña decías que nunca querías salir de aquí de casa. Yo en España vivía en una ciudad de provincias tipo Morelia. Y luego, por la vida, he trabajado en un montón de países. Y ahora llevo 10 años viviendo en México, que está a miles de kilómetros, y ella siempre recuerda eso, de cómo una persona que decía que no quería salir de su casa, pues ha ido comparado con otras personas de mi familia, da tanto tumbo. En ese sentido, creo que he ido lejos. En otras cosas, lo que te decía, me gustaría haber sido más impulsivo en algunas cosas para haber hecho aún más cosas y probar más cosas, y creo que empecé tarde a probar algunas cosas, y de eso sí, me arrepiento un poco. Suscríbete ahora a la versión extendida de Creative Talks Podcast. disponible en exclusiva a través de Patreon, y recibe contenidos adicionales como el podcast del creador, Magazine Review, Bookshake, Traficante de Ideas y ofertas exclusivas de Black School y Blackbot. Estos son los beneficios exclusivos de ser Patreon. Suscríbete ya. Creative Talks Podcast. Ok, terminamos de ti. Un inicio en donde la gente se está imaginando cosas con base en las respuestas que nos has compartido. Y ahora entramos a la fase número 2. Y ahora sí nos metemos a la industria. Ángel, la gente se está enterando ahora mismo, pero eres el director de marketing de Cinépolis, pero antes eras el Customer Experience Design Manager de la misma compañía, lo cual habla de que tienes todo un conocimiento durísimo. Hoy estás en el negocio de la caja oscura que proyecta historias. Tú platicaste un poco de la cueva, ¿no? Creo que seguimos en la misma cueva contándonos historias. ¿Seguimos? Una caja... Sí, adelante. No, digo que sí, que seguimos, creo que sí. Una caja o cueva que por unos minutos, mientras habitamos en ella, es capaz de llevarnos a otros mundos, a otras líneas de tiempo, a provocarnos emociones y generar memorias. ¿Qué significa para ti tener la oportunidad de estar en esa industria? Bueno, o sea, para alguien, ya te digo, para alguien que le gusta contar historias, pues me parece que es de las mejores industrias donde uno puede trabajar, ¿no? Estás cerca de las historias, estás cerca de muchas mentes creativas, la verdad es que sí. Y yo he tenido la suerte de haber trabajado en los dos sitios que me parece que están como más cerca de eso, porque en otra época de mi vida trabajé en una editorial. Entonces me parece que luego, pues tampoco es exactamente como te lo imaginas, ¿no? O sea, digamos, o más bien la editorial y ahora Cinépolis, pues estamos un poco como al final de la cadena, ¿no? Somos los que entregamos, no estamos tan cerca de la parte creativa, en algunas cosas, porque ya las barreras se van difuminando, pero creo que es una gran oportunidad, o sea, para cualquier persona que ya te digo, le guste estar cerca de las historias y de cómo conseguir que más gente se exponga a más historias, que me parece una de las mejores cosas que uno puede hacer, es ponerse historias para preguntarse cosas y para ayudar a entenderse uno mismo. Y eso. Hablemos de diseño de marca. Ángel, debes saber que somos amantes del branding y del diseño.
Entiendo que el diseño o el branding en la máxima definición de lo que es branding o marca, ustedes tuvieron una oportunidad de un rebranding hace algunos años, justo antes de pandemia. Lo mejor creo que fue el dinamismo de esta identidad gráfica que lograron. La manera en cómo se usa el doodle y se va adaptando a los contenidos nos parece tremendamente genial. Soy fan de eso, me encantaría tener pósters de eso. Pero hoy en día, siendo seguidores de la marca, no entendemos la personalidad de todo de Cinépolis. Si Cinépolis fuera una persona, ¿quién sería? Es que yo creo, y como con todo, primero, no sé si tengo razón, y segundo, creo que, no hay, me parece que tampoco hay esta cosa de las verdades absolutas, pero un poco lo que representa la fe y lo que nos gusta pensar de Cinépolis es que, nosotros en realidad somos un facilitador. Nosotros lo que queremos es que cada uno viva las historias a su manera, y eso es lo que representa justo lo que tú dices del doodle o de la fe, que adapta diferentes formas, porque cada persona lo está viviendo de una manera, o se acerca a vivirlo de una manera, no solo la película, sino la propia experiencia del cine. Nosotros, los perfiles actitudinales de la gente que va al cine son muy diferentes entre sí, y cada uno responde a una necesidad distinta, o intenta resolver una necesidad propia muy diferente. Entonces, yo creo que esta parte también de que tú dices de, oye, Nike es súper, ¿sabes qué es? Esta, ¿sabes qué es? Esta, ¿sabes qué es? Cinépolis, ¿qué es? Yo creo que lo que nosotros sí queremos ser, de alguna manera, es el facilitador del entretenimiento, y por eso intentamos adaptarnos a tu manera de entender el entretenimiento. Eso es una cosa que, digamos, que estaba en la esencia de este cambio de identidad. Había un poco de eso. Eso también, como te digo, tiene la otra contraparte de que, bueno, de alguna manera, al intentar adaptarte, pues también pierdes un poco de esta personalidad propia, de decir, no, yo estoy aquí, ¿sabes? Tú vas a un banco o una aerolínea, tiene una manera como muy así de expresarse. Nosotros pensábamos que lo que queríamos era un poco apropiarnos del contenido. Era el objetivo de negocio, o uno de los objetivos de negocio básicos del cambio de identidad era este. El contenido es indiferenciado, básicamente. Necesitamos una manera de apropiarnos del contenido cuando lo comuniquemos, y que cuando la gente vea que nosotros hacemos algo no tenga duda de que estamos hablando de que esta película la puedes ver en Cinépolis, y eso es un poco el objeto de Doodle y todo esto. Hablemos de nuevos formatos, Ángel. ¿Cómo ha evolucionado esta caja o cueva de historias? Mira, en el fondo, esta cueva tiene cualidades interesantes. Tiene una pantalla o proyección fascinante, en algunos casos de formato amplísimo. Tiene un audio exquisito. Tiene butacas cómodas. En algunos casos, inclusive, las butacas se mueven o te mojan. Y está rodeado de elementos de iluminación, aislamiento sonoro que envuelven a sus visitantes. Esto abre exploraciones como la posibilidad de ser un teatro, la versatilidad de ser una ventana de conciertos. Tienes el caso de BTS, donde has mencionado en algunas entrevistas que vendieron en 2 días el equivalente a 40 auditorios nacionales, pero también puedes atreverte a hacer un escenario de conferencias o la pantalla de jugadores de videojuegos. Ángel, ¿qué tan dispuesto está Cinépolis para explorar estos formatos alternativos que están exigiendo una cueva oscura para vivir? No, estamos súper dispuestos. Creo que has puesto el ejemplo de BTS. Los conciertos después de la pandemia es una cosa que está funcionando muy bien. Tenemos BTS, todo lo que es el K-pop funciona súper bien. Pero Taylor Swift también fue pues un mega hitazo. El gaming, sí hemos hecho experimentos. Llevamos años ofreciendo ópera, la Champions, otros deportes. Creo que, como te digo, nosotros somos un facilitador de... Si encontramos un público dispuesto a querer exponerse un contenido, pues creo que nuestro papel también es proporcionárselo, ¿no? Estrenamos más de casi 400 películas al año. Las 400 películas pues no son comerciales, eso es un hecho, porque no hay tanta capacidad de producir películas comerciales al año, ¿no? Pero creemos que pues nuestra razón de ser es encontrar ese público que pueda estar interesado en un tipo de contenido, o traerle ese tipo de contenido a ese público que está interesado en él, ¿no? Y puede ser contenido, otro contenido que funciona muy bien, contenido religioso, para un tipo determinado de nicho. El anime, ahora hace un mes o menos, 3 semanas, reestrenamos Coraline. Otro hitazo, que pensábamos que le iba a ir bien, pero no tan bien.
O sea, él ha vendido 5 o 6 veces más de lo que vendió cuando se estrenó originalmente. Si encuentras el público que está interesado en una historia, lo que está claro es que la mejor manera de disfrutar de esa historia pues sigue siendo el cine. Y por eso consiste en encontrar ese contenido que tiene una persona que está dispuesta a verla. ¿Tú crees que algún día Cinépolis deja de ser un cine únicamente y termine también ofreciendo un tipo Experience Police o Entertain Police? Pues vemos cines que van en esa dirección. En Estados Unidos, por ejemplo, hay cines que entras y ya la mitad es arcade, la mitad es bar, la mitad y la proyección es una parte más de la experiencia. Yo creo que, como te decía antes, en general, el futuro no está escrito. O sea, estamos intentando encontrar. Sí, no está escrito, pero sí es un poco distinto de cómo era antes de la pandemia. Entonces, estamos intentando encontrar el camino. Por ahí va una parte de lo que tú dices, sobre todo para la gente joven, necesitamos encontrar la manera de que lo vean como un espacio de socialización más allá de lo que es el consumo propio del contenido. Entonces, creo que lo de las experiencias sí pues, se va a desarrollar de alguna manera. Y lo que tú comentabas al principio de los tipos de sala, pues al final también es un tipo de experiencia. Nosotros, una innovación que copiaron muchos países fue la sala junior, que precisamente es una experiencia para niños. Entonces sí, creo que sí. Y lo que sí estamos haciendo es expandir la experiencia fuera de las salas. Porque ahora, por ejemplo, pues tú puedes comprar palomitas Cinépolis en plataformas de delivery. Y eso al final es llevar la experiencia de Cinépolis pues fuera del cine, y me parece que sí, definitivamente la parte de la experiencia cada vez va a tener más relevancia. Ángel Villanueva, llevamos 3 décadas madurando y evolucionando en la economía de la atención. Hoy Cinépolis compite contra podcast, TikTok, YouTube, WhatsApp, libros, stand-up, tele, fútbol, servicios de streaming, etc. ¿Cómo han resuelto el ser relevantes? Esa palabra que te da tanto miedo de irrelevancia, ¿cómo es que ahora son relevantes dentro de esa economía de la atención? Sí, no lo hemos resuelto. Respuesta corta. O sea, estamos en el proceso de resolverlo, pero sí es el gran desafío. Ese es el gran desafío. El otro día estaba en una junta con Abbas y me decían que al año se estrenan 1 millón de contenidos. 1 millón. ¿No? Entonces, es imposible competir. A. B. El span of attention de una persona son 3 segundos, ¿sabes? Y le tengo que convencer de que vengan a ver una película que dura 2 horas y media. Entonces, más estacionamiento, más viaje, más... Es la gran batalla. Creo que la experiencia, la respuesta corta. O sea, sí tienes que sentir que estás viviendo algo que realmente es la bomba y que te cambia. O sea, yo tenía un jefe que decía que cuando sales de ver una película no eres el mismo, no eres exactamente el mismo. Tampoco es que hayas tenido una... Pero a veces sí, o sea, a veces te empiezas a plantear cosas, a veces... yo creo que hay, o sea, siempre dicen, no sé dónde leí alguna vez, que el momento en que más parejas se rompen es después de las vacaciones. Porque supongo que porque tienen la oportunidad de convivir y ¿no? No sé. Pero yo creo que el segundo momento donde más parejas se deben de romper es después de ver una película. Porque eso te hace plantearte muchas cosas. Y creo que esta parte es lo que tiene que darnos esa cuestión de la relevancia, ¿no? De decir, oye, o sea, sí necesitamos hacernos preguntas. Ese es el sentido que tenemos, digamos, aquí en la Tierra o lo que sea la cosa, ¿no? De decir, para aprender a entendernos mejor, pues tenemos que exponernos a historias y esa es nuestra carta de la relevancia, como dices. Gracias, y gracias por la respuesta tan directa y corta. Voy a abordar otro tema obligado que ya has contestado en algunos lugares, pero quiero ir un poco más profundo. Pandemia. Queda claro que el disruptor más importante de los últimos 5 años fue la pandemia. ¿Qué aprendimos de la pandemia? ¿Qué proyectos nacieron de esta experiencia? ¿Qué realmente cambió culturalmente después de ella dentro de Cinépolis como compañía? ¿Cómo defines la cultura Cinépolis al interior de la compañía en un mundo post-pandémico? Varias preguntas. Bueno, digamos que, o sea, sí nos cambió la vida completamente. O sea, como industria y como empresa. Como industria, porque pues de repente se juntaron, fue la tormenta perfecta, ¿no? La pandemia con las plataformas de streaming. Si hubiera habido un guión, y aún dudo de que no sea un guión, pero si lo hubiera existido, pues hubiera sido el guión perfecto, ¿no? Vamos a lanzar una epidemia, la gente está en casa y lanzamos plataformas de streaming. Entonces, sí, obviamente nos cambió la vida. Como industria, hay muchos exhibidores que todavía sufren mucho las consecuencias, porque es una industria muy intensiva en capital y entonces estar tanto tiempo cerrado, pues la verdad es que sí te pega mucho. Por fortuna, pues nosotros digamos que enseguida
estamos otra vez en la senda de lo positivo, ¿no? Porque es una empresa, pues la verdad es que está muy bien operada, muy bien gestionada, pero acostumbrándonos a entender un comportamiento que sí definitivamente ha cambiado. Ha cambiado en relación a nosotros porque la gente ahora puede consumir, tiene en la cabeza que puede ver la peli en su casa enseguida. Esta es una cosa. Eso puede ser cierto, falso, no lo sé, pero está en tu cabeza, ¿no? Antes tú sabías que podías ver la peli que iba a salir en el cine, sabías que en algún momento iba a estar en algún sitio, en un DVD, en el avión, en algún sitio. Pero ahora tu cosa va a estar enseguida en mi casa. Entonces, pues sí es una competencia dura. Y luego, ya no solo eso, sino el propio hábito de la gente en general. O sea, yo en mi casa cada 10 minutos está llegando Amazon, Uber. Entonces, la gente sale menos. O sea, es un hecho de que antes tenía que ir más al centro comercial a hacer cosas y en el centro comercial estábamos nosotros. Los cines están todos en centros comerciales porque es donde iba la gente. Y ahora, no digo que no vayan, pero no es como antes en el sentido de que tenías que ir a la fuerza, ahora vas con otra predisposición. Y creo que también la gente le pide más a cambio de la inversión en tiempo libre. O sea, para hacer algo pide algo más a cambio. Entonces sí hemos visto que han crecido mucho, por ejemplo, los espectáculos al aire libre, como los conciertos, todo esto ha crecido mucho después de la pandemia, porque la gente de alguna manera pues prefiere invertir en eso su tiempo que en otras cosas, y nosotros pues nos ha costado un poco más recuperarnos, ¿no? Hablamos de nuevos comportamientos. Ángel, uno de los cambios culturales que tú ya mencionaste y que de hecho son los más disruptivos que hemos visto es este comportamiento multipantalla. Antes consumíamos contenido y nuestra atención estaba ahí, en una única pantalla, pero ahora puedes estar a un lado de un adolescente viendo una serie de streaming o una película y esa persona no puede despegarse de esa segunda o tercera pantalla. Eso ha generado un nuevo comportamiento que estamos consumiendo de forma pasiva, los contenidos de las pantallas en manera simultánea, por lo que nuestra atención se ha pulverizado, es efímera, instantánea, requiere de una carga dopamínica alta. Claro. ¿Cómo esto está afectando la experiencia del cine? ¿Están siendo atractivos para esas generaciones multipantallas? ¿Cómo están resolviendo ese nuevo comportamiento cultural que pareciera un comportamiento de anticontemplación colectiva? ¿Veremos salas y proyecciones donde se permite la multipantalla? Me cuesta imaginarlo, pero eso no significa que no llegue. La verdad es que, o sea, sí forma parte de los desafíos, obviamente. No, o sea, incluso yo me cuesta, siempre tienes como el tic nervioso de agarrar el celular, ¿no? O sea, aunque no quieras, es como el fumador que está hablando con alguien y ¿sabes? Bueno, entonces, sí, es un hecho. O sea, también es un hecho que ahora mismo el contenido no está pensado de esa manera, ¿no? Y de hecho puede ser incluso un poco disruptivo para la experiencia de los demás, pues que alguien empiece a sacar el móvil. Digamos que es algo que en la experiencia todavía no se ha resuelto, pero creo que por lo que hablábamos antes de encontrar la manera de que las generaciones nuevas socialicen, o sea, que no pongamos más barreras a la cosa, pues no sé si de alguna manera encontraremos cómo funcionan. Creo que por ahora no se ha resuelto, pero sí es obvio que es una barrera. También, como todas las cosas, tiene su doble vertiente. O sea, es el único sitio donde estás 2 horas sin teléfono. No hay ningún sitio más. O sea, ni siquiera el avión. Porque ya en el avión ya te puedes conectar a Wi-Fi también. Entonces, creo que para un tipo de público, pues eso también es una ventaja. Y bueno, y creo que para todos nosotros es una ventaja, lo percibamos o no. Poder estar 2 horas y media separado o desconectado de las urgencias de los demás, porque al final eso es lo que es el teléfono, pues creo que también es súper sano, ¿no? Y esa es la ventaja en la que nosotros nos tenemos que anclar también. Voy a pasar a la parte de experiencia que seguro vas a amar por tu pasado de CX, ya que eres un estudiado diseñador, despliegue científico en temas de experiencia y de CX. 2 temas ahí. Primero, entiendo que la comida es una parte esencial en la experiencia latinoamericana, muy distinta a otros países, y me queda claro que ustedes juegan constantemente con la fórmula y una parte de innovación muy fuerte en los formatos, las mezclas, las marcas que están metidas en esa experiencia. Pero el contenido, por ejemplo, el decir ver la película
ya no es una diferenciación total, se ha convertido en un commodity, algunas veces lo has referenciado. Ajá. La frase solo en cines ya no es limitativa al cine, porque como tú dices, puedo esperarme unas semanas y la gente tiene en su mente que ese contenido puede estar en otro lugar. Por lo tanto, el solo en cines ahora ya no provoca eso, ya no es esa experiencia. Esto nos provoca a replantear la experiencia totalmente. La experiencia solo en cine, ¿cuál crees que es esa nueva experiencia de solo en el cine? Sí, yo creo que tiene esta parte de un poco de socialización, pero en el sentido de experiencia colectiva. O sea, yo no sé si, por ejemplo, si fuiste o conoces a alguien que fuera a ver la última película de Spider-Man, hay un momento en que aparecen los 3 Spider-Man justo en la pantalla y tienes que estar en la sala en ese momento. O sea, la primera vez que aparecen los 3 puntos, aquello se cae. Y esa cosa es imposible experimentarla en tu casa. No hay manera humana. O cuando Thanos hace así, ¿sabes? O sea, esto es imposible, no se puede. Y me voy a estos ejemplos porque en México, digamos que es un contenido que funciona súper bien. Pero si quieres, nos vamos a un drama. O sea, tú puedes ver la lista de Schindler en tu casa o tú puedes ver la lista de Schindler en cine y no hay manera humana de que sientas lo mismo. Es imposible. No puede ser. Y creo que tiene que ver con que a tu lado, 2 sillas más atrás, 2 butacas más allá, hay otra persona que está experimentando algo, ¿no? Y esta química colectiva es incomparable, no hay nada parecido. Lo que pasa es que, y me voy a tirar una piedra a mí mismo, pues no, o sea, tenemos que encontrar la manera de transmitirlo mejor como comunicadores, como marqueteros, es decir, es que, o sea, no hay nada que se pueda comparar a esto cuando quieres experimentar una historia, ¿no? Esa energía colectiva, o sea, ese estar embobado mirando a la pantalla mientras que te quedas con la mano y la palomita colgando en el labio, o sea, no se puede comparar con nada. Estoy de acuerdo contigo. Recientemente estaba platicando con unas personas que también son amantes del cine. Tienes que saber que Fer y yo somos amantes y tenemos las tarjetas de ustedes de cine adictos. Cine adictos, cine junkies. Recientemente estábamos hablando con estas personas sobre el funnel de ir al cine. Antes era solo ir al cine. Hoy estamos, porque tú lo mencionaste, el cine está dentro de un centro comercial. Antes tenía su propio edificio y ahora es el centro comercial donde está el cine. Así que puedes ir de compras previas, puedes inclusive ir a comer previo y luego ir al cine. En el cine tal vez pides botanas, pides tus palomitas, clásico, y cuando terminas corres del cine porque hay un hueco enorme ahí. Y ojo, ocurre un fenómeno que no están llenando, que es todo el mundo quiere comentar lo que acaba de ver. El ser humano que cambió después de ver esa película sigue ahí. Y hoy en día el cine no te invita a quedarte ni en el previo ni en el post de ver la película. Hay un lugar en el VIP que, como tú bien lo sabes, está el bar. Sin embargo, en el bar te sirve el mismo chico que te sirve palomitas. Así que no te sabe preparar un cóctel que igual se te está antojando después de la conversación. Pregunta. ¿No crees que esos son los nuevos espacios, los nuevos rituales que puedes ayudar a construir sobre esa nueva experiencia de solo en el cine? O sea, sí, seguro, sí, sin duda sí. Y me encanta que lo digas porque, bueno, digamos que como tándem creativo, me gusta llamarlo así, trabajamos mucho con la agencia El Recreo y el director creativo, Spooky, siempre también habla de esto, ¿no? De esa parte de comentar la historia después de la historia. Y hemos hecho algún cine minuto a veces que muestra eso. Pero lo que te digo, creo que estamos en este proceso de entender mejor cómo potenciar esta socialización en el espacio del cine, que puede ser antes, puede ser durante y puede ser después, como tú dices. Hasta ahora, pues al final, en general, no en Cinépolis, los cines no dejan de ser una inversión de real estate, entonces digamos que estaban diseñados como para optimizar el espacio, el flujo, tal, y ahora igual es parte de lo que tenemos que aprender a cambiar, ¿no? A entender cómo capturamos esta parte de la experiencia después de la película, que me parece súper real, súper interesante y que me parece que también expande la experiencia. Estás escuchando Creative Talks Podcast. Creatividad, innovación, diseño, negocios y futuros. Ángel, vienes del contenido, vienes del mundo editorial, vienes de la fusión del marketing, el diseño y la experiencia. ¿Qué tan importante para ti son ahora los futuros y cómo los estás abordando y explorando como compañía?
A ver, yo creo que, o sea, si hay algo que hemos aprendido en la pandemia nosotros como empresa y como industria, es que intentar, iba a decir adivinar, no es adivinar, pero, o sea, darle forma al futuro es nuestra única oportunidad, digamos, de supervivencia a largo plazo. O sea, sí necesitamos formar parte del futuro, y me gusta decirlo así en el sentido de no es a ver qué pasa, sino construir lo que pase. O sea, nosotros tenemos que ser parte de eso como pues lo que tú dices, o sea, encontrar la manera de formar parte de esa nueva realidad que va a venir, donde la gente igual tiene menos atención, pero igual necesita un estímulo más grande, pero igual también necesita esos espacios como de descompresión estimulativa, ¿no? Entonces, creo que sí, o sea, el futuro para nosotros, creo que nuestro futuro está en ser capaces de darle forma al futuro para que la gente pues siga encontrando esa razón para venir al cine, ¿no? No podemos quedarnos sin hacer nada. O sea, creo que es ahí donde no habría futuro para nosotros, digamos. Como un acto de anticipación, ¿cierto? Ajá, correcto. Hablemos del segundo tema de futuro, la economía de la relación. Ángel, ¿te acuerdas que no te preguntaba sobre la economía de la atención? También creemos que esa economía de la atención está llegando a una madurez máxima, y con la llegada de nuevas narrativas, por ejemplo, inteligencia artificial, en donde vamos a ver nuevos formatos nacer, incluso nuevas entidades que nos van a acompañar en el día a día, creemos que esa economía de la atención puede evolucionar a una economía de la relación. Una donde sí que tendrá nuestra atención, por supuesto experiencia, pero también credibilidad y confianza. ¿Cómo estás viendo tú un Cinépolis dentro de esa economía de la relación? A ver, yo creo que, o sea, especialmente en nuestro caso, a ver, como digo, nosotros, o sea, estamos acostumbrados, como lo que hablamos al principio, contamos historias. Somos un sitio donde contamos historias. Ahora tú... En la última entrega de Indiana Jones, que salió el año pasado, hay media hora de película, no 5 minutos, ni 6 minutos, ni 7 minutos, media hora donde sale Harrison Ford con 30 años, ¿no? Entonces, técnicamente, tecnológicamente, es perfectamente posible hacer una película con el actor que quieras, resucitas a James Dean, ¿sabes? O sea, eso técnicamente es posible. ¿Cómo eso va a influir en cómo la gente consume el contenido? Pues la verdad es que creo que intentar ocultar una parte esencial de lo que somos nosotros, que es que envejecemos y somos finitos de alguna manera, y eso es un poco contra lo que lucha toda esta parte de la inteligencia artificial de los actores y de todo esto. Me parece que por ahora pues tampoco termina de ser tan atractivo, ¿no? O sea, eso es lo que yo percibo, que sí, está bien como fuegos artificiales, de decir, mira, bueno, pues sale la princesa Leia, sale Harrison Ford, pero no deja de ser un artificio. Todavía no forma parte de la historia, y yo creo que una parte es por eso, ¿no? Porque pues nos gusta vernos de alguna manera, aunque sea un poquito, reflejados en lo que está pasando en la historia, ¿no? Y si todos son robots, todos inteligencia artificial, todo es falso, todo es mentira, creo que esa ecuación pues tampoco nos hace sentido. Una parte puede ser mentira, o incluso te diría, una parte tiene que ser mentira. Es lo que hablábamos al principio de camuflamos las historias y los mensajes dentro de las historias, pero creo que todo no puede ser mentira. Entonces, esa relación que nosotros establecemos con la historia es lo que a mí me parece más potente, lo que te decía antes de la relación con la persona que está 2 butacas más allá, que no la conoces, que no tienes nada que ver con ella. Eso es ese espacio donde todavía puede pasar, ¿no? Donde todavía puede suceder, y creo que ese es el valor que nosotros tenemos. La relación no tiene por qué ser necesariamente siempre hablando. Puede ser una relación simplemente de compartir un sentimiento, compartir una experiencia. Y pues, ahí están las montañas rusas, ¿no? O sea, cuando la gente grita y se cae, pues hombre, no es lo mismo subirte tú solo a una montaña rusa que subirte con 100 personas en la montaña rusa, ¿no? Entonces, sí, creo que una parte muy importante, aunque parezca un poco contraintuitivo, de la experiencia del cine es la parte de la relación. Si te relacionas con mucha gente, o sea, la relación forma una parte muy importante de la experiencia. Tema, proyecciones aumentadas.
Me queda claro que Cinépolis ha venido experimentando con formatos distintos a lo largo de toda la historia. De hecho, las proyecciones aumentadas fueron parte de la genética de innovación de Cinépolis en incorporar formatos como 4DX o 3D. Con la llegada del cómputo espacial y con ello la maduración de la realidad aumentada, la realidad virtual, la realidad mixta, ¿cómo crees que puede ser esa intersección entre eso y el cine? Creo que sí tiene un espacio, y ahora en México ya tenemos varias salas que llamamos ScreenX, que digamos, ya tienes 3 pantallas. O sea, tienes la pantalla frontal de toda la vida y luego tienes pantallas laterales, ¿no? No llega a ser todavía 360, pero sí, pues ya tienes una capacidad de inmersión bastante más grande. Creo que es una de las vertientes en las cuales va a evolucionar la experiencia. No me parece que sea necesariamente la única, porque hay una parte fundamental también de la experiencia del cine que me parece que es ser capaces de entregársela a cuanta más gente mejor, ¿no? Y creo que eso, Cinépolis ha sido muy exitoso en la capacidad para poder entregar la experiencia del cine pues, a poblaciones incluso pues, no tan grandes. Sí llega a muchísima gente. Y parte de eso es también ser capaces de mantener la experiencia a un nivel accesible para muchas personas. Entonces, creo que también limitarnos solo a experiencias extremas que por la inversión y todo requieren pues, un precio mayor, también me parece que no es el camino. O sea, creo que sí es una vertiente, pero va a seguir existiendo también esta parte de disfrutar de la historia de una manera, entre comillas, como más tradicional, con la mejor calidad, pero sin ser tan exclusiva, por decirlo de alguna manera. Sigamos con la tecnología y esta es una respuesta rápida, supongo. Como toda tecnología, tenemos curvas de hype, reviente de burbuja y posteriormente la verdadera curva de adopción. Hoy 2 tecnologías que ya atravesaron las primeras 2 fases, la de hype y reviente de burbuja, son los NFTs y el blockchain. El camino que vimos de estos 2 va desde proyectos como tickets tokenizados, vimos colecciones digitales en fusiones específicas, vimos programas de fidelidad en suscripción anual tokenizada en el cine, vimos financiar películas nacientes mediante esta tecnología. En tu opinión, Ángel, ¿cuáles son tus conclusiones sobre estas herramientas y ves acaso una incorporación de esta tecnología dentro de la experiencia del cine? Creo que hemos probado las 2 cosas. El NFTs hemos probado y pensábamos que había una oportunidad ahí, digamos, porque trabajamos con nichos bastante digamos, enfocados en un tipo que sí trabajan mucho el coleccionismo, todo el tema de K-pop, el anime, tal. No ha funcionado. O sea, por lo menos a nosotros no hemos encontrado la manera de que funcionase. Y el blockchain, pues un poco igual. O sea, creo que como tecnología yo personalmente sí le veo como bastante más recorrido. Otra vez, lo del NFT me parece un poco más artificial. O sea, un artificio. El blockchain sí tiene como un sustrato tecnológico o como un sustrato, o sea, sí atado a la realidad, ¿no? De no tener que depender de una autoridad certificadora de, oye, esto está aquí, sino que esta información está distribuida. Creo que hay mucho futuro, pero creo que también, como pasa, como tú dices, de las burbujas, pues vamos a poner blockchain en el programa del fidelización. Bueno, ¿para qué? O sea, ¿qué necesidad humana hay de esto, no? Entonces, creo que seguramente, o sea, se terminarán estas 2. O sea, yo el NFT, ya te digo, no hemos encontrado la manera, y el blockchain creo que sí terminará de encontrar su papel, pero no me parece y seguro me equivoco al decirlo, pero no me parece que ninguna de las 2 vaya a ser una cosa que vaya a cambiar como la experiencia del cine. No creo. Hablamos sobre inteligencia artificial, aunque ya tocamos el tema en varios temas. Creo que esta es la pregunta específica, la única que tengo sobre inteligencia artificial. Hace un año vimos unirse a la huelga escritores y actores de Hollywood. Este año pasó lo mismo con los videojuegos. Hemos visto en el camino cortos, trailers, deepfakes, microhistorias creadas con inteligencia artificial con un potencial brutal. Hace unos minutos, antes de entrar a esta entrevista, en nuestro radar de tendencias que tenemos en la compañía, nos llegó la señal de un acuerdo de Lionsgate para iniciar una prueba de relación con otra compañía llamada Runaway. Hay muchas señales en el camino. ¿Qué lectura tienes sobre la inteligencia artificial? Aunque ya nos diste algo de esto en la entrevista, pero básicamente, sí. ¿Cómo crees que esto cambie la experiencia del cine en el futuro? Bueno, creo que como cualquier tecnología nueva, pues la va a cambiar.
va a afectarla de alguna manera. No me parece, pero otra vez, ¿quién soy yo, no? Pero, digamos, no me parece que vaya a cambiar la esencia fundamental que es yo voy al cine para que me cuenten una historia y esa historia me ayude a comprenderme mejor y a relacionarme mejor con la gente que quiero, que es con la que voy al cine, ¿no? Creo que eso, el hecho de que, ya te digo, salga Harrison Ford viejo, salga James Dean, tal, eso no me parece que lo vaya a cambiar a mí como espectador. Y me parece que, como en todas las industrias, lo fundamental es el cliente, o sea, el espectador. Que para la industria de la producción puede ser en algún momento más económico hacer la película. Ya, quítate el actor principal. O sea, pues seguramente, claro, los que no ves en el fondo que antes eran personas, pues ahora resulta que ya no son personas y que son monitos, ¿sabes? Creo que, pues seguramente de alguna manera va a impactar, pero no me parece que vaya a ser algo que vaya a mover a la gente a ir más al cine o a ir menos al cine, ¿sabes? O sea, creo que no. Y la parte, y esto, pues, ¿qué te voy a decir yo? Lo que sí que me parece que la inteligencia artificial no va a cambiar nunca es esa capacidad que nosotros tenemos de cuando creamos una historia, lo que estamos intentando es dar respuesta a algo que no le encontramos respuesta. O sea, eso es lo que hace el guionista, es lo que hace el pintor, el escultor, el creador de contenido, ¿no? O sea, intenta encontrar respuestas y esto, la verdad, me parece difícil pensarlo de una inteligencia artificial que, por definición, lo que te trae son respuestas, ¿no? Porque tiene ahí todo el conocimiento humano. Pero nosotros tenemos la capacidad, me parece que inabarcable, de seguir haciéndonos preguntas. Da igual las respuestas, yo me sigo haciendo preguntas. Y eso es lo que me parece que la parte creativa, el guión, la historia, eso no va a cambiar. Incluso, o sea, es que una escena, si tú sacas un fotograma o una película, la composición está estudiada al mínimo detalle, cómo da la luz, cómo encuadra el personaje, si forma un triángulo, si no, o sea, esto lo puede hacer una inteligencia artificial, obviamente puede, pero está expresando lo mismo que quiere expresar el director cuando está componiendo esa historia. El director de fotografía, ¿cómo entiende él lo que le está contando el director para poner esta luz? No, o sea, no. Perdón, no. ¿Sabes? Entonces, es la diferencia, es la misma diferencia que puede haber. No deja de ser una tecnología. Insisto, va a influir en el proceso, va a cambiar algunas cosas, como cuando inventaron los telares y la gente, en lugar de hacer las cosas cosiendo, pasó al telar y luego del telar pues pasaron a la máquina de coser y luego etcétera, etcétera. Pero ahora sigue habiendo gente que compra prendas cosidas a mano porque eso no lo te puedes encontrar, o sea, no es la misma cosa que te encuentres de la otra manera, ¿no? Y bueno, y así con todo, o sea, hemos visto, ahora hay mucho hype, como tú dices, con la inteligencia artificial, pero la verdad es que revoluciones tecnológicas, pues ha habido ya unas cuantas llevamos unas cuantas a cuestas, ¿no? Y hay cosas que no cambian, y una de las cosas que no cambian es esta necesidad de contarnos historias y de compartir las historias. Y que está enlazado a lo que dijiste al inicio, Ángel, sobre las palabras me fascinan, son magia. Y eso creo que nunca se va a perder. Solo el instrumento cambia en cómo transformamos esa magia en algo visual. Últimas dos preguntas por el tiempo. La última tiene que ver con nuevos talentos, luego una perspectiva personal tuya y luego una que tiene que ver con escribir. Sobre los nuevos talentos. Hay una tendencia generacional clara. Muchos estudios alrededor del mundo han encontrado una constante cuando le preguntan a las nuevas generaciones qué quieren ser de grande. La respuesta es muy contundente. Quieren ser influenciadores. Si lees a profundidad la respuesta, nos están diciendo que quieren, a través de la generación de contenido, de las ideas, de la exposición de esas ideas, quieren conquistar al mundo. En síntesis, tenemos una generación hambrienta, interesada en compartir contenidos, en compartir historias, en compartir su historia. ¿Qué opinas sobre los nuevos formatos de contar historias? Ese interés generacional nos está diciendo que va a haber muchísimo más talento que nunca, que va a estar ahí afuera, explorando herramientas con sus teléfonos móviles, con su computadora, con la IA, con animación. ¿Por qué no crear una escuela de creadores narrativos provocada por ustedes? ¿Y por qué no crear una plataforma de visibilidad de esos contenidos, de esas nuevas generaciones, de esos nuevos formatos, de esas narraciones? ¿Qué opinas sobre ese futuro donde Cinépolis podría participar como nuevo modelo? Bueno, me parece un futuro interesante. O sea, ya te digo, creo que el futuro está por escribir en todo y en particular en esto. O sea, sí, o sea, leo lo que comentas, la tendencia está clara. La lectura supongo que
admite diferentes interpretaciones. Yo una de las interpretaciones, y si alguien lee lo que escribo en LinkedIn la ve enseguida, es que, o sea, seguro que hay gente que quiere contar historias, pero luego una parte importante de la respuesta es quiero trabajar poco y ganar mucho dinero, perdón. Porque no saben lo que hay detrás de ser un influencer, solo ven el resultado final, que obviamente lo que hay detrás es lo que tú dices. Hay que crear un contenido, hay muchas horas de trabajo, pero eso es lo que no se ve, solo se ve, salgo, hago tal y me dan dinero. Pero, o sea, volviendo al otro, creo que sí, igual la forma del contenido en alguna parte va a cambiar, en alguna parte, pero no sé, o sea, no tengo claro todavía cómo parte de la experiencia del cine es la pantalla grande, es el sonido, es la parte inmersiva. Este año hemos estrenado una película mexicana que experimentaba un poco con eso, o sea, parte de la película era... o sea, se veía desde el punto de vista de los amigos compartiendo historias en el móvil, ¿no? Entonces, parte de la historia está en el móvil, pero en la pantalla, y parte de la historia no. Entonces, creo que sí vamos a ver cosas, experimentos y pruebas en esa dirección, y me parece que, otra vez, son herramientas. Entonces, igual que encontraron una manera mejor de expresarse en el color que en el blanco y negro, el cine sonoro que en el mudo, pues aquí encontraremos también maneras de integrar esto. ¿Cómo crees que sea la experiencia de ir a Cinépolis cuando tus hijos tengan tu edad? Creo que que es una experiencia que sí estás esperando, o sea, que vale la pena salir de casa para ir al cine. Eso es lo que estoy convencido de que el cine va a ser así. O sea, sí va a ser algo que no... Bueno, vamos al cine o vamos a otro sitio. No, es que vamos al cine, ¿no? Creo que sí va a ser una experiencia realmente distinta. Creo que, como tú también has comentado, que en esa experiencia va a haber un papel de cómo socializar de distintos modos integrado, porque el modo de socializar que tú comentabas, de oye, termina la película, vamos a tomarnos una copa y hablamos sobre lo que ha pasado, eso seguramente para la gente joven no es así, sino lo que quieren es socializar antes de la peli, o igual, voy a decir una barbaridad, durante la peli, igual que ahora hacemos películas para niños, ¿no? Pues entonces creo que sí vamos a ver como experiencias más sociales y más adaptadas. O sea, si estamos hablando de, tú has dicho 20, muchas gracias, pero más bien son 30 años en el futuro. Entonces, creo que sí, lo que nos va a dar la razón de existir es que la razón que le damos a la gente de salir de casa es más poderosa y para eso tenemos que enaltecer cada vez más la experiencia. Quiero decir, seguramente el cine va a ser un sitio donde descubres comida. O sea, no ahora tú decías, parte de la innovación que ha tenido Cinépolis, y es muy cierto, es pues palomitas, sabores, ofertas, etcétera. No deja de ser un reflejo de lo que ves fuera de Cinépolis, ¿no? Pero yo me imagino perfectamente un futuro donde es al revés, o sea, donde descubres comida en el cine. Donde el cine es un laboratorio de experiencias sensoriales no solo para creadores de contenido, sino también para creadores de sensaciones, sabores, olores, ¿sabes? Porque el cine al final es eso, para mí es el lugar donde mejor puedes experimentar algo. Y por eso en México, México se expresa, una parte importante de la manera que se expresa México, visto desde fuera, con perdón, es a través de la comida, y tú lo decías al principio. Y por eso dentro de Cinépolis la comida es tan importante comparada con España. Pues creo que otra parte importante que hemos expresado México es pues también con los colores, con la creación, o sea, tienen la música, todo esto, me parece que eso también vamos a terminar encontrando la manera de incorporarlo dentro de la experiencia porque forma parte de la cultura. Si este podcast te ha gustado, recomiéndanos, déjanos un like, un comentario O suscríbete a Creative Talks Podcast. Creatividad, innovación, diseño, negocios y futuros con Fernanda Rocha y John Black. Creative Talks Podcast. Imagínate, Ángel, que por alguna razón la humanidad deja de existir en este planeta. Ok. Se acabó, no hay más. La gran especie humana ya no está aquí. Y llega, no sé cuántos miles de años después o cientos de años después, llega una nueva civilización, ya sea una que viene del universo y llega y nos descubre aquí el planeta, o una que evoluciona naturalmente y evoluciona y adquiere inteligencia. Y se encuentra con la tecnología que teníamos en esta humanidad y descubre un disco duro. En ese disco duro hay un archivo de MP3. En ese archivo de MP3 está esta entrevista. Y logran decodificar lo que
hay dentro de esta entrevista. Logran descifrar estos sonidos que emitimos como lenguaje. Ángel, en nombre de toda la humanidad, en nombre de la historia de todos los humanos que atravesamos este planeta, ¿cuál sería tu recomendación como humano a esa nueva especie que ha llegado y que nos ha descubierto? Pues mi recomendación sería que no dejen de hacerse preguntas. O sea, creo que también hay una frase que me gusta mucho, que es que la calidad de nuestra vida depende de la calidad de las preguntas que nos hacemos. Entonces, mi recomendación sería que sigan haciéndose preguntas. Creo que, bueno, es parte de lo que también nos define, ¿no? Esa capacidad de seguir preguntándonos por qué, cómo, hacia dónde, cuál es la razón, cómo sí, ¿sabes? Entonces, pues esa sería mi recomendación. Esto es Creative Talks Podcast. Creatividad, innovación, diseño, negocios y futuros. Con Fernanda Rocha y John Black. Creative Talks Podcast. Y con esto llegamos al final de esta edición de Creative Talks Podcast. ¿Qué te pareció, Fer? Me encanta. Tengo muchas ganas de compartir cosas que me detonó, que me hizo pensar, reflexionar, cosas en las que estoy de acuerdo, otras cosas que contrasto y bueno, me encantó. Que de hecho vas a compartir en la edición extendida únicamente para Patreon. Es correcto. Y ante esto les tenemos una nueva noticia. Si bien tenemos un modelo de membresía en Patreon y ahí pueden ver las 4 membresías disponibles que hay ahora, donde la más básica incluye esta versión extendida de este podcast. Ahora también, si ustedes no están interesados por cualquier razón o no está en este momento en sus posibilidades pagar una suscripción mensual, pueden comprar cada episodio por separado. Entonces, si a ti te interesa lo que vamos a decir y lo que vamos a comentar sobre en esta entrevista, pues ya tendrás la oportunidad de poder adquirir el episodio por separado o suscribirte a una membresía como tú quieras. ¿Qué vas a ver en este análisis? Traemos tendencias, hacemos como un análisis profundo de lo que nos platicó en la entrevista y nosotros mismos estamos replanteando y discutimos cómo es ese futuro del cine y hacia dónde tendría que moverse de acuerdo a lo que estamos viendo ahora mismo. Así que no te lo pierdas en esa edición especial de Patreon. Y en la próxima edición de Creative Talks Podcast, esto es lo que vas a escuchar. En el próximo episodio de Creative Talks Podcast, revisitamos el trabajo del artista Chantel Martin, que ahora presenta su exposición titulada Intimate Whispers. Participamos en el primer Prom Fights de la historia, un evento que fusiona la creatividad humana con la creatividad artificial. Te contamos todo. Te tenemos una recomendación que cambiará la forma en cómo navegas por internet. Arc, un nuevo navegador que cuando lo probamos, hizo que Google Chrome y Safari ya no estuvieran en nuestras computadoras. Te contamos nuestros highlights sobre el Ranking Brands 2024 con las 100 marcas más valiosas del mundo. Fernanda Rocha convirtió su teléfono inteligente en un dumb phone, un teléfono tonto. Una tendencia que tienes que explorar. La inteligencia artificial puede predecir la fecha exacta de tu muerte. ¿Quieres saberla? Te decimos cómo hacerlo. No te pierdas el próximo episodio de Creative Talks Podcast. Pues ya está, Fernanda. Esto es lo que está pasando ahora en Creative Talks Podcast y lo que va a pasar en Creative Talks Podcast. Muy emocionante. Fer, como decimos en cada edición, Nos vemos en el futuro. Gracias por escuchar Creative Talks Podcast. El podcast que habla de creatividad, innovación, diseño, negocios y futuros. Con Fernanda Rocha y John Black, fundadores de Blackbot, la compañía que diseña el futuro. Creative Talks Podcast. Un podcast presentado por Blackbot y disponible en su versión extendida en exclusiva para Patreon. Creative Talks Podcast. Nos vemos en el futuro. Blackbot House presentó